Muy bienvenidos y bienvenidas. Esenciales, como sabéis, es una iniciativa que lo que pretende es poner en valor profesionales del ámbito sociosanitario, iniciativas que se están llevando a cabo y proyectos, ¿no?, para compartir conocimiento y poner en valor también a los profesionales. Y hoy tengo el enorme placer de estar con el doctor Pere Mingo. Muchísimas gracias. Director general del ámbito sociosanitario, Comunidad de Madrid. Os voy a presentar un poco al doctor Pere Mingo. Lo voy a intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Francisco Javier Martínez Pere Mingo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. Además, ha realizado la especialidad en Gerontología y Geriatría en el Hospital de Guadalajara y posteriormente el máster en la UB de Gestión de Centros y Servicios de Salud, además de un grado experto en inteligencia artificial. O sea que a nivel formativo y académico estamos bien cubiertos. Empezó su trayectoria profesional en el Hospital General de Guadalajara, primero en la parte de urgencias y después en el ámbito de geriatría, y después ya pasó a formar parte en el 2012 del servicio de geriatría en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, ¿no? Luego fue en 2015 cuando ya empieza a ser coordinador sociosanitario en el ámbito de hospitales de la Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba. Y en los últimos años pues siempre se ha centrado, ¿no?, en el ámbito de interacción, coordinación sociosanitaria, siempre en el abordaje del paciente o la persona mayor con cáncer, siendo coordinador del grupo de oncogeriatría de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Es el 14 de mayo del 2020, queda ya poquito para el aniversario, sí, en que se nombra director general de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de aquí de Madrid. Bienvenido y muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Hemos hecho lo más difícil de la entrevista y, como siempre, lo dividiremos en tres partes, ¿no? La primera parte queremos conocer a quién es doctor Pere Mingo, ¿no? Y hemos pedido irnos un poco al por qué decidió centrarse, ¿no?, en este ámbito de la geriatría, gerontología. ¿Por qué? ¿Qué te motiva? Bueno, yo estudié en Alcalá y a partir del tercer año tenías que elegir. Yo vivía en Guadalajara, mi familia es de... Aunque yo he nacido en Madrid, mi familia, de mi padre y de mi madre es de Guadalajara. Y entonces estudié en Alcalá y en tercero tenías que elegir hospital, ¿no? Elegí Guadalajara y roté por diferentes servicios. A mí me gustaban siempre las médicas, siempre me han gustado las médicas en una visión así más amplia. Roté para interna, me fascinó hasta que conocí la geriatría y entonces me pareció que aquello era lo mejor que había y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y luego tuve suerte, me preparé, fui al MIR, saqué la plaza, me quedé allí porque bueno, era mi hospital y yo pensaba que iba a quedarme allí toda la vida. Pero luego las cosas de la vida, en el 2012 vienen los recortes y yo tenía una interinidad desde hacía 9 años y de repente me veo que me quedo con un contrato de guardias. Y salió la oportunidad de ir a otro hospital, conocer. Conocí el Hospital Rey Juan Carlos, que me pareció una cosa alucinante. Y una persona que dirigía, que era una persona también fascinante, y me enamoré del proyecto y bueno, y el resto ya es historia. ¿Y qué es lo que te enamora de la geriatría? ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Por qué decides dedicar tu vida profesional a ello, ¿no? Bueno, en aquel entonces yo creo que no sabía ponerle nombre. Ahora probablemente diría atención centrada a la persona, ¿no? Era los pacientes, cuando yo era residente, ibas por las plantas y te decían en la octava está el de la neumonía o hay una insuficiencia cardíaca o el del infarto, ¿no? Y en geriatría, ¿no? En geriatría la gente tenía nombre, tenía una situación social, venían de Guadalajara es una provincia con una distribución muy asimétrica, ¿no? La capital está muy pegada a Madrid y el resto de la provincia a veces tardan 2 horas en llegar, ¿no? Había un ambiente rural y bueno, me pareció que era un sitio del que salías del hospital y orgulloso de haber trabajado aquel día. Bien. Vamos a ir desgranando un poco, ¿no?, las distintas fases. Contabas al inicio tu primera fase más asistencial después del MIR. ¿Qué te llevas de esa época, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, nos pasa a todos, ¿no? Cuando te miras a la persona que eras hace 20 años, te ves diferente. A mí lo asistencial siempre me atrajo mucho más que la gestión o me gustaba tratar con la gente, me parecía que hacíamos una labor que era buena para los pacientes y buena para... No se sentía bien trabajando. Y eso yo creo que lo más
lo que más me dio fue la capacidad de la empatía o el ser capaz de sentir como ponerme en el lugar de la otra persona y luego el sentir orgullo de una profesión o de una especialidad. Muy bien. O sea, hablamos de sentido, de orgullo y después de esa fase vas hacia la gestión, ¿no? Y evolucionas hacia este rol de coordinador sociosanitario con una responsabilidad distinta. ¿Qué te lleva a eso y qué sacas, ¿no? de esa segunda fase, podríamos decir, ¿no? Bueno, yo conocí a una persona que era mi antigua jefa que me hizo ver que cuando yo soy una persona, siempre he sido una persona muy inquieta, ¿no? Y que hay una forma de no te puedes quejar, sino tienes que intentar cambiar el mundo. Si no estás de acuerdo con algo, tienes que intentar cambiar el sistema, ¿no? Y ella me demostró que no solamente había que hacerlo, sino que además había que intentarlo y que además era posible. Y bueno, y con Raquel, que era mi jefa, pues fui aprendiendo y me fue metiendo el gusanillo y entonces dije, ¿y por qué no hago un máster de gestión para tener una visión, ampliar más los conocimientos, ¿no? Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. ¿Buscabas quizá ampliar tu impacto desde la gestión? ¿Qué es lo que te lleva, ¿no? Porque tenías mucho impacto en lo asistencial, ¿no? En el día a día tratando con personas y te vas más a la gestión. Ese cambio con esa ayuda o esa inspiración, ¿no? También comentabas de Raquel. ¿Qué te lleva a hacerlo? Bueno, yo creo que el sistema sanitario no es perfecto y cuando lo descubres hay mucha gente que se desmoraliza, ¿no? Y dices, es que no se puede luchar contra el sistema, ¿no? Bueno, lo que se puede hacer es intentar cambiarlo, ¿no? Y entonces con esa creencia lo que pasa es que necesitas herramientas, ¿no? No es tan sencilla como decir, la primera vez que empiezas a hablar, te empiezan a hablar de GRDs, de conceptos más sanitarios, alucinas, ¿no? Entonces necesitaba una formación, que yo creo que recibí una buena formación y estoy de la base, eso, con las ganas que siempre he tenido y luego el conocimiento pues fueron suficientes para al menos intentar poner nuestro granito de arena en este cambio que vivimos. Muy bien. Y ahora hará casi 3 años, ¿no? Pronto hará 3 años de otro salto a la dirección general, empezando, ¿no? Desde lo más asistencial, después desde la gestión y ahora con responsabilidad también más de planificación y de ejecución en muchos casos. ¿Qué te lleva a ese tercer salto y qué sacas, ¿no? De este tercer salto? Bueno, vine en una emergencia. La primera ola, estaba en el hospital, en las residencias de personas mayores. El impacto de la primera ola fue tremendo, terrible, ¿no? Y conocí a Antonio Zapatero y la presidenta le había propuesto para ser viceconsejero y encargarse de la gestión del COVID. Necesitaba alguien con conocimiento del ámbito sociosanitario y, bueno, me dijo algo que no pude rechazar. Me dijo, Antonio, lo único que tenemos que intentar es que cuando nos vayamos la sanidad que dejemos sea mejor que la que nos hemos encontrado, ¿no? Y claro, ahí ya me tenía ganado. Entonces la verdad es que me dio mucho miedo, supongo. Pero bueno, en aquella época todo el mundo vivía con miedo. No sabíamos si íbamos a sobrevivir. Y bueno, y luego mucha ilusión. Había un ambiente muy enrarecido, se politizó todo muchísimo y fue muy difícil, pero bueno, creo que intentamos hacer las cosas lo mejor que supimos o pudimos. Muy bien, muy bien. O sea, hemos hablado del por qué entras en geriatría, das el salto a la gestión, después a la planificación y en un momento muy complicado. Así que ya conocemos un poquito más de Dr. Peromingo. Ahora vamos a hablar en esta segunda parte de los retos, ¿no? De la atención sociosanitaria, de la integración sociosanitaria y vamos a ello. Pues en esta segunda parte queríamos hablar de los retos en la atención sociosanitaria, en la integración, coordinación y queremos primero empezar por la persona. ¿Qué retos, 2, 3 grandes retos tenemos en la atención al paciente mayor y frágil en Madrid, en España? Puedes tomar el espacio que quieras. Pues es una pregunta, es fácil porque la gente ha normalizado la pregunta y es difícil porque tengo la impresión de que la mayoría, hablo ya sobre todo de los profesionales, tanto del sector social como del sector sanitario, no tienen interiorizado el tremendo impacto que va a suponer en los sistemas. Por ejemplo, en los hospitales de la Comunidad de Madrid, en el año 2022, de las estancias hospitalarias,
el 21% fue ocupada por personas mayores de 85 años. En el 2022 había 204.000 personas en Madrid mayores de 85 años. De aquí al 2035, ese es uno de los segmentos de la población, junto al de los mayores de 100 años, que proporcionalmente más va a aumentar, hasta los más de 300.000, ¿no? Tú estableces una regla de 3, asumiendo que los hospitales habitualmente trabajan con una ocupación entre el 85 y el 90%, y dices, en 7 años me quedo sin camas en los hospitales, solo con los pacientes mayores de 85 años. Esto, como cuando yo elegí geriatría, que hablábamos antes, ¿no? De cómo, por qué la había elegido, a mí me dijeron, no, la geriatría es la especialidad del futuro. Yo en aquella época tenía pelazo. Probablemente mi mujer piense que no, pero para mí yo tenía un pelo fantástico, ¿sabes? Entonces, han pasado 20 años de que la geriatría era la especialidad del futuro, ¿no? Y el futuro es hoy. Y el problema que hay es que nos falta concienciación y vamos a tener que tomar decisiones. Yo creo que se tomarán y hay mucha gente que está trabajando, pero va a ser un impacto tremendo, ¿no? Y van a tener que transformarse. Y va a ser una transformación algunas veces muy dura, porque sobre todo en el sistema sanitario, que es el que conozco más, hay una resistencia al cambio brutal. La gente quiere seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Tenía un amigo que en la época de la crisis económica se arruinó. Se arruinó entero. Y yo me acuerdo que él me decía, a ver si pasa esta crisis y puedo volver a invertir otra vez. Quería volver a hacer lo mismo. O sea, y esa es la mentalidad que muchas veces tenemos en las personas, ¿no? Nos sentimos más cómodos, aunque nos arruine, el seguir haciendo lo mismo. O sea, podríamos decir el futuro es hoy y resistencia al cambio, ¿no? Como los dos grandes retos. Y si entramos en la integración sanitaria y social, ya nos adentramos más. Se habla muchísimo, ¿no? Utilizamos este vocablo constantemente, casi a la par de otros del sistema, ¿no? Pero ¿cómo lo defines? ¿Qué es para ti las 3-4 características de una atención realmente integrada, sanitaria y social? Con un enfoque que te define siempre pragmático, práctico. ¿Cómo es realmente? Bueno, yo creo que la atención o la integración sociosanitaria pasa un poco como el amor, ¿no? Todo el mundo lo identifica, pero a veces es complejo definirlo. Yo creo que los 3 ejes tienen que ser, por un lado, que centrado en la persona, es un modelo de atención que está centrado en la persona. Por otro lado, es un modelo que coordina los sistemas a todos los niveles. Y por otro, y la tercera pata probablemente sería que garantiza la continuidad de la asistencia, ¿no? Y eso implica no solamente en concepto de enfermedad, sino la parte preventiva, la parte social, la parte del domicilio, un poco como planteaba la OMS cuando hablaba de la vida, ¿no? Una cosa similar. Muy bien. Hemos entendido retos, hemos entendido definiciones y ahora vamos un poco a tu rol actual, ¿no? Estos 2 años, 11 meses y 20 días, ¿no? En este rol. Inicio de pandemia, fase la mitad, ahora ya por fin, ¿no? La semana pasada, hace unos días, nos decían, ¿no? Que finalmente ha finalizado la pandemia como la entendemos, al menos, ¿no? Al menos esta fase. Y nos gustaría entrar en esta tercera parte de tu rol en la consejería y algunas reflexiones, ¿no? Pues la pregunta realmente es ¿qué beneficios objetivos perseguís desde la dirección general, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y después te preguntaré un poco por los proyectos, ¿no? Bueno, si tú lees un poco cuál es la estructura, realmente nos encargamos de todo. Básicamente lo que yo... Sí, bueno, el decreto de es un rol amplio, vamos a decir. Tenemos un rol muy amplio, ¿no? Y trataba un poco, yo creo que en el diseño del decreto de estructura dentro de la Consejería de Sanidad, la Dirección General, la propuesta que había es que estuviese un poco, ahora que se habla de los hospitales líquidos, ¿no? Que fuese una Dirección General que empapase al resto de direcciones, no solamente del ámbito sanitario, sino también de lo social, ¿no? Que es un problema que yo creo que sí que estaba identificado. Es verdad que cuando yo llegué, la Dirección General se había creado 5 meses antes, entonces todavía no tenía una estructura muy, muy definida, ¿no? Pero fundamentalmente lo que trataba era de crear las bases o los cimientos, ¿no? Para garantizar una integración correcta entre 2 sistemas que están condenados a entenderse y probablemente a fusionarse. Y hablemos de
de esos objetivos basado en proyectos, ¿no? ¿Qué grandes proyectos dirías habéis lanzado y qué resultados te sientes orgulloso, ¿no? de haber conseguido? A mí no me siento orgulloso de mi equipo. Tengo un equipo increíble. Ha costado mucho montarlo, pero tengo un equipo fantástico. Y luego yo creo que la primera parte del tiempo que llevo aquí ha sido reactiva. Fuimos capaces junto con la gerencia de atención primaria, de diseñar un modelo de atención especializado para las personas que vivían en residencia, que habían sido el target de la primera ola, ¿no? Y la verdad, con la figura, la creación de las UAR, las unidades de atención a residencias de atención primaria, y la figura del geriatra de enlace como profesional de referencia de los hospitales, creo que es un modelo de éxito que se está exportando y del que me siento particularmente orgulloso. La segunda parte en la que hemos estado quizá a partir del primer año, que ha sido intentar adaptar los hospitales o el sistema sanitario a las personas mayores, por ejemplo, a través del contrato programa, programas de movilización de la hospitalización, eso fue el año anterior, la transformación de los servicios de urgencias de los hospitales para este año. Y yo creo que el proyecto realmente más importante que ha sido la elaboración y la publicación del plan de envejecimiento saludable y atención a la fragilidad en la Comunidad de Madrid, que yo creo que ha marcado, me parece que es un documento fantástico, la verdad. Cuéntanos más, ¿no? de las ideas fuerza de este documento. Bueno, yo creo que, a ver, lo que hicimos, claro, cuando uno es médico tiene una mentalidad muy a la hora de hacer un artículo o redactar es muy estructurada, ¿no? Entonces hicimos una revisión, teníamos la ventaja de que el Ministerio había publicado un documento anterior, también aquí había, con la participación tanto del doctor Rodríguez Mañas como la propia Elena Andrade, la directora general de Salud Pública, habían participado en una revisión también, y el Ministerio justo este año también había actualizado el documento. Entonces hicimos una revisión muy importante, luego reunimos a todos los agentes, intentamos que, sobre todo las asociaciones de personas mayores, participasen desde el origen del diseño del programa, ¿no? Porque habitualmente lo habitual es que les mandas el documento y ellos dicen, no, aquí la idea era que participasen, y quiero agradecer públicamente también a CEOMA todo lo que los que nos han ayudado a llevarla a cabo, ¿no? Y luego quizá lo que tratábamos era de poner un poco orden. O sea, la gente, cuando hablamos con las asociaciones de personas mayores, todos te decían lo mismo, ¿no? Es que nos cuesta encontrar las cosas. O sea, hay muchos recursos, cuando luego los cuentas hay muchos recursos, pero no están estructurados, ¿no? Y pusimos orden y luego, sobre todo, intentamos transformar el sistema sanitario, que es lo que hablábamos antes de la resistencia al cambio, ¿no? Y que incluía la valoración de la fragilidad en todo el sistema sanitario. Porque para poner medidas para algo, lo primero que tienes que hacer es identificarlo. Yo tenía un profesor que decía que no se puede diagnosticar las enfermedades que no conoces. Y ese es el problema. Un poco básico, pero muchas veces no pasa, ¿no? Pero es así. Es decir, tenemos que saber lo enfermo que está el sistema para poderlo curar. Muy bien, muy bien. Reflexionando un poco, mirada a futuro, hablábamos antes de 3 fases, ¿no? La asistencial, la de gestión, ahora responsabilidad más de planificación. ¿Dónde va doctor Peromingo en el futuro? ¿Cómo lo ve, no? Bueno, yo tengo la intención ya de dejar la dirección general, porque bueno, creo que ha sido una experiencia muy intensa y necesito también un poco de distancia. Quiero volver a mi hospital. Luego ya, si tendré una labor más asistencial o me dedicaré más a temas de gestión, pues lo tendré que ver más adelante. Es verdad que las dos cosas me gustan, pero vamos, yo miro el futuro con mucha ilusión. Muy bien, pues mirando un poco a futuro, sabéis que el espacio esencial es para compartir con profesionales del ámbito sociosanitario conocimiento, como hacemos hoy, proyecto y también mensajes fuerza, ¿no? ¿Qué mensaje compartirías con todos los profesionales que nos escuchan, personas mayores también, para inspirar, ¿no? a este colectivo? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Inspirar, no sé tanto, ¿no? Pero tradicionalmente pensamos en las crisis como en algo negativo, cuando realmente una crisis simplemente es un cambio, una transformación de un modelo hacia otro. Yo estoy convencido de que vamos a ir hacia un modelo mejor, hacia un cambio que va a hacer un modelo de asistencia mejor y
una España o un mundo que se sienta y que trate mejor a las personas mayores. Vamos a participar de este futuro. Yo creo que es un reto que es fascinante. Los profesionales del ámbito sociosanitario, yo les diría que es el principal reto, es decir, el reconocimiento a la labor que desarrollan y que van a desarrollar. Y bueno, y yo creo que va a ser un momento... Hablaba el otro día una amiga mía de, no, ahora viene la posguerra, ¿no? Bueno, yo creo que lo que viene por delante es un momento en el que me va a gustar participar. Muy bien. Pues con este mensaje de optimismo y de visión a futuro, agradecerte este espacio con nosotros por todo el trabajo hecho, por todo lo que vendrá y, como siempre, un brindis por los esenciales. Fenomenal. Gracias. Gracias.